La última vez que nos reunimos antes de la reunión de pareja, nosotros hablábamos de los atributos y decíamos de los atributos que hay atributos comunicables y atributos incomunicables. ¿Lo recuerdan? Y básicamente cuando estábamos hablando de Dios y del carácter de Dios y todo lo demás, nos quedamos en esta parte y empezaron a tener muchas preguntas que enriquecieron mucho la discusión y por eso no pudimos completar. Así que voy a completar esto rápido antes de entrar en la doctrina de la Escritura. A modo de recapitulación decíamos que los atributos incomunicables son los que no existen en la creación, en los hermanos, en las criaturas, en el hombre, en la mujer. Y los comunicables son los que existen de alguna manera en el hombre y en la mujer. Y hablábamos de algunos y vimos los incomunicables o algunos de los incomunicables. Y yo le prometo que vamos a revisitar eso y vamos a ver otros atributos un poco más complejos de entender. Pero quería también no dejar fuera los comunicables, que de una manera u otra hay aspectos de eso que nosotros vemos en nosotros, ya sea porque se ha estampado, ¿verdad? Se ha estampado la imagen de Dios en nosotros, ya sea porque vemos al hermano creciendo en su santidad, o creciendo en su fidelidad a Dios, o creciendo en su amor a Dios, o en la misericordia de Dios, o en la justicia, o en la ira, de una manera que el hombre, de una manera u otra, lo puede manifestar. Probablemente a usted le llamará la atención, le llamará la atención y usted dirá, bueno, la ira de Dios es un atributo. Sí, la Biblia muestra cómo Dios se está airado con el impío. Salmos 7, 11, 5, también 10, Juan 3, 36. Pero también nosotros vemos que el hombre se aira de una manera pecaminosa. Hay una ira santa, pero nosotros nada más vemos la ira con el lente del pecado, porque vivimos en un mundo caído. Sin embargo, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Entonces nosotros vemos que sí, hay atributos de Dios que se manifiestan por causa del pecado y tristemente de una manera imperfecta, y en otras, pues, nosotros vemos a Dios mismo mandándonos a mostrar eso. Sed santos porque yo soy santo, dice en Primera de Pedro, ¿verdad? Uh, es justamente un atributo que Dios ha comunicado. También nos quedó pendiente ver los nombres de Dios. Voy a ver una lista rápida de ellos. Como vemos, los nombres de Dios van a reflejar algo del carácter de Dios. Cada nombre de Dios está revelando algo de Dios. El nombre Elohim, por ejemplo, significa fuerte y poderoso. Y el término Elohim es el término también que se utiliza para Dios en plural. Y lo vamos a ver una y otra vez. Puede, sobre todo en la primera parte de Génesis, y como Dios, antes de hacer su primer pacto, Él se llamaba Elohim. Es como dando la connotación de que es lo que hemos visto, es un Dios de tres personas, una misma esencia. También Dios se llama Adonai, que significa maestro, gobernador, soberano, Señor. Generalmente denota su autoridad. Adonai es más que un nombre, es un título. Y si usted va a la Reina Valera, que muchos yo sé que la tienen, ese término Adonai es traducido como Señor muchas veces. Yahweh, que aparece unas 6077 veces en el Antiguo Testamento, se traduce también como Señor, Jehová, ¿verdad? En el original no tiene vocales, las vocales se la añadieron en función de cómo sonaban las consonantes hebreas, pero era algo más como Yahweh, que es el sonido de las consonantes, y lo que en un sentido primario significa yo mismo, yo soy el que soy, yo soy el que soy, y denota más el nombre personal de Dios. Y la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, lo traduce como Señor, así como traduce en el Nuevo Testamento Señor al referirse a Jesús. También está el Shaddai, que significa todopoderoso, el Ilón, que significa Dios altísimo, el Roy, que significa Dios que ve, denota cuidado, una presencia personal, el Olam, que significa Dios eterno, sempiterno, y todos estos nombres y otros más, Jehová Jireh, el Dios que proveerá,
Jehová, que son ya compuestos: Jehová Rafa, Jehová sana, Jehová Shalom, Jehová es paz, Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte. Son nombres que comunican algo del carácter de Dios. Por lo tanto, no se sorprenda cuando usted ve en las escrituras ah, que tiene o usa alguno de estos nombres. Es básicamente, no es un diferente Dios, es el mismo Dios refiriendo y revelando algo personal de Dios y del atributo, de algún atributo de Dios. También nosotros tristemente vamos a ver cómo algunos círculos han mal usado y malentendido esto y empiezan a decir cosas como que no le llaman a Dios Dios, le llaman el Eterno, le llaman Adonai, y usan unos nombres tratando, pero eso es básicamente por una influencia más mesiánica o judía que está lamentablemente infiltrándose en medio de nuestros contextos hispanos. Ahora bien, eso era para cerrar el último punto que teníamos y con eso transicionar a la doctrina de la Biblia. No, sí, sí, si hubiese sido... Ajá. Bueno, el sentido de que tú quieres justicia cuando algo no está siendo visto ni tratado injustamente. Solo el sentido que tú quieras justicia a la luz de lo que es verdad, ese sentido de justicia que está en nuestro interior es el sentido de justicia de Dios. Ahora, como tú bien dices, si Dios hubiese sido justo, nosotros no existiéramos, pero Dios ha sido justo. La justicia de Dios no se incumplió, se cumplió en la cruz. Y la razón por la cual hoy tú y yo no vamos camino al infierno o luego de nuestra muerte no terminaremos en el infierno es justamente porque Dios hizo justicia en la cruz para poder entonces ahora llamarnos a nosotros justos. Pero no fue que Dios no hizo justicia. Dios dice, Dios habiendo pasado por alto los pecados de los antepasados ahora y habla de lo que él hizo entonces con Cristo en la cruz para que nosotros, toda la ira de Dios como consecuencia de haber ofendido la santidad de Dios y toda esa perfección de Dios, ahora se derrama en la cruz de manera que Cristo recibe el pago que tú y yo merecíamos. Alguien pagó, alguien pagó. La salvación es gratis, pero costó mucho. Ok, costó la vida de nuestro Señor. Y esa justicia de Dios en ningún momento ha dejado de ser. Ahora, Dios va a seguir siendo justo. Por eso es que el impío que no se arrepiente, pues va a pagar y va a recibir toda la ira de Dios porque ha ofendido a un Dios completamente santo. O sea que cuando tú ves en ti ese deseo de que se haga justicia, por ejemplo, nosotros sabemos cuando hay injusticia o no, o nosotros sabemos cuando tratamos a una persona justa o injustamente, o nosotros sabemos cuando estamos pagando justa o injustamente, ¿sí o no? Hay un sentido de nosotros, ¿ok, Betsy? Ajá. Claro, y exacto, todos los atributos que Dios ha comunicado a nosotros o nos permite mostrar han sido manchados por el pecado, incluyendo la fidelidad, incluyendo el amor. Dígame, don Peter. Ajá. No, porque ese es por donde tú vienes. Y tengo como 7 clases para eso. Sí. Ajá. Así como, eso lo vamos a ver en la doctrina de la salvación. Y yo te voy a dar la respuesta y te voy a dar, de hecho, yo me voy a tomar, yo creo que más semanas con la doctrina de la elección que con cualquier otra, con la doctrina de la salvación que cualquier otra clase, porque es difícil de entender. Si es cierto que Dios soberanamente escoge, no es menos cierto que el hombre es responsable. ¿Ok? Y lo vamos a ver en la doctrina de la salvación. Sí, 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 yo sé, y tú lo estás haciendo más complejo, y qué bueno.
Qué bueno que tú lo estás haciendo más complejo porque lo estás haciendo más interesante, de manera que tengamos que irnos a la escritura. El punto es el siguiente. Cuando hablábamos del libre albedrío, y lo vamos a ver en la doctrina de la elección, y lo vamos a ver en la doctrina de la salvación, hablamos del libre albedrío, nos estamos refiriendo a la capacidad del hombre de escoger a Dios. ¿Ok? Solamente habían dos personas capaces de escoger a Dios, Adán y Eva. ¿Ok? Luego de que caen, el hombre en su naturaleza no puede buscar a Dios porque está muerto en su delito y pecado. Lo dice el Salmo y lo dice Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. No hay quien busque a Dios. Ahora bien, el impío, el impío sigue siendo responsable de su pecado, como tú y yo somos responsables de nuestro pecado. Y no solamente del pecado, sino también de las consecuencias del pecado. Ahora bien, la pregunta es, ¿eso es injusto? No, no es injusto. Y Pablo en Romanos 9 habla de eso. ¿Acaso habrá injusticia? No. Dios tiene misericordia del que quiere y tiene compasión del que quiere. Porque Dios es soberano. Y el texto de Romanos, que vamos a ver en detalle, te lo prometo. Prometo, porque tú me lo has traído varias veces. No se reconcilian con facilidad. La vamos a ver. Y de hecho, vamos a ver otras posiciones que entienden de una manera que yo no la veo en la Biblia, pero entienden que Dios, porque sabía y era Dios omnisciente y conocía todo, ya Él sabía de antemano quiénes iban a. Eso no hay manera de demostrarlo con la Escritura. Ok. Dios, exactamente. Por lo tanto, pero es la respuesta del hombre al llamado de Dios. Dios te llama y tú tienes que arrepentirte. Y el arrepentimiento es la manifestación de que efectivamente tú te diste cuenta de que tú estabas muerto en tus delitos y pecados y que tu condición miserable necesita un Salvador y te hace correr al Salvador. Pero tú tienes que responder. ¿Ok? Tú respondes. El hombre es responsable. Vamos a conectarlo con la pregunta de Rodrigo. Ok, dale. ¿A quién? Dios no da la fe, dice la Biblia. Sí, Dios no da la fe. Vamos a hablar de eso cuando hablamos del orden de la salvación. No, está bien. Pero voy a conectar lo que tú estás diciendo con lo que preguntó Rodrigo. Si Dios hubiese decidido no salvar a nadie, Dios hubiese sido completamente justo. ¿Ok? Partimos de ahí. No lo merece. Nadie lo merece. Es decir, todo el hombre que ha nacido después de Génesis 3:15 es responsable por haber fallado y haber violado la ley de Dios y su santidad y haber ofendido su santidad. Ahora bien, imagínate que ahora mismo voy a hacer un caso un poco trágico para ilustrar. Este es el infierno. ¿Ok? Y aquí estamos todos quemándonos en llamas. Nadie en ese lugar puede decir, Dios, no. Usted se desobedeció, usted robó, usted mató, usted pensó con deseos lujuriosos la esposa o el esposo de otro, usted mintió, usted engañó, usted, póngale el que usted quiera. Aquí estamos todos, no, condenados. No, imagínate que Dios no hubiese cogido a nadie, aquí estamos condenados. Pero Dios, en su soberanía, como Él le dijo a Moisés cuando se le manifestó en la, no fue en la salsa, en la piedra que le dijo a Moisés, que Moisés le dijo, quiero verte, le dijo, no, yo voy a cruzar y tú vas a ver la brecha, por la brecha va a ver mi espalda y yo voy a declarar mi gloria. ¿Y cuál fue la gloria que Él declaró? Yo soy Jehová Dios y yo tengo misericordia del que tenga misericordia y tengo compasión del que tiene compasión. Y es lo que Pablo luego cita en Romanos 9. Cuando Dios entonces llama a alguien, lo hace por su soberana voluntad, por su soberano amor y su soberana misericordia. Punto. El resto que Él nos llama por su soberano amor, por su soberana voluntad, por su soberana, o le da la capacidad de arrepentirse y correr a sus brazos, Dios también lo está haciendo justamente. Porque Dios es soberano. No, porque es que entonces, al fin y al cabo sería
Lo primero es, si Dios lo hubiese sabido, tú le estás dando al hombre entonces la potestad de jugar entre escoger y por lo tanto, desde que el hombre es el responsable de escoger, el hombre se lleva la gloria. Ahora bien, es un tema difícil. Déjenme llegar a la doctrina de la salvación, porque si no, nos vamos a quedar aquí. Y yo quiero que entremos en la de la Biblia, porque si nosotros no entendemos la doctrina de la Biblia y no nos rendimos a la doctrina de la Biblia, o no entendemos la doctrina de la Biblia, luego entender los demás temas se va a hacer complejo. Por lo tanto, le pido que sean pacientes y que vengan y no se pierdan, porque dice el domingo que usted diga, hoy no voy a ir, ese día se va a tocar el tema. Yo sé que Antonia, Betsy y creo que alguien más, pero si le sigo dando paso con el tema, se nos va a ir el tiempo. Y tengo 45 minutos ahora para tocar este tema. ¿Son pacientes conmigo? Ok. Ok. Déjeme ir con Lutero. Como usted sabe, Martín Lutero, en el momento en que él recibe toda la presión, paréntesis, porque no puedo dejar esto sin abrir un paréntesis y cerrar un paréntesis. Nadie está diciendo que la doctrina de la elección es fácil de entender. ¿Ok? Es bien, Peter, ¿me oyes? Nadie dice que es fácil de entender. Pedro incluso decía, el apóstol Pedro decía, que de las cosas que Pablo escribió, muchas eran difíciles de entender. Cierro paréntesis. A menos, dice Lutero, que se me convenza por el testimonio de las Escrituras o por la claridad de la razón, porque no confío exclusivamente ni en el Papa ni en los concilios, pues ya se sabe que frecuentemente fallan y se contradicen en sí mismos. Estoy citando a Lutero. Estoy atado a las Escrituras que he citado y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme y no me retractaré de nada de lo que he dicho, porque no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacer otra cosa. Aquí estoy y en este punto permanezco. Que Dios me ayude. Amén. Esas fueron las palabras que Martín Lutero dijo cuando fue confrontado por haber desafiado, si se puede decir, a la Iglesia Católica con respecto a sus pareceres de que la salvación es por gracia, no era por obra, y cómo había mucha manipulación con respecto al tema de los perdones y la venta de indulgencias, perdón de pecado y la venta de indulgencias. De aquí con Lutero se inicia el movimiento de la reforma y más adelante esta reforma fue tomando fuerza y hizo uno de sus 4 gritos de guerra, 5, sola escritura, solo Cristo, solo fe, solo Dios la gloria, solo por gracia. Sola escritura es donde descansa toda la verdad que se va a enseñar acerca de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de sola escritura, nos estamos refiriendo a que la escritura es la principal fuente de autoridad y es lo que nosotros necesitamos en materia de fe y en vida cristiana. ¿Ok? Como hemos visto en los miércoles, ni el libro de los mormones, ni las interpretaciones de Elena de White, ni las Vedas hindú, ni cualquier otra interpretación se le añade a la escritura. La escritura es la fuente de autoridad. ¿Y qué nosotros vamos a ver en la doctrina de la Biblia? Bueno, nosotros vamos a ver en la doctrina de la Biblia los atributos de la Biblia, vamos a ver cómo llegamos a la Biblia, vamos a ver la revelación, la inspiración. Y yo quiero usar un proceso bíblico y quiero usar la Biblia misma para fundamentar nuestra doctrina de la Biblia. Y este va a ser el proceso que vamos a ver en las próximas semanas. Si usted quiere, le tomo una foto a eso porque yo creo que no lo tiene Sproul en su libro y ustedes los tienen en su material. Y como yo le dije, yo quiero profundizar lo más que pueda en cada una de las doctrinas de manera que usted pueda salir lo mejor equipado posible. Ahora bien, el proceso de la doctrina de la Biblia empieza con una verdad de Dios. Dios se ha revelado y lo vimos en clases anteriores. Esa revelación se nos ha ido dada y vimos, hay una verdad de Dios, ¿verdad? Imagínense, antes de la creación había una verdad de Dios, un plan de Dios eterno. Luego de la creación, Dios se revela al hombre y esa revelación es la que nosotros tenemos, como hemos visto, la natural o la especial, llamada también sobrenatural, que es la creación y la escritura. Luego, inspirados por el Espíritu, nosotros entonces recibimos la revelación especial y luego llegamos a la canonicidad, que es el número de libros que nosotros tenemos.
Luego vamos a la preservación, cómo esos libros se han mantenido a través de los siglos y cómo eso se ha ido traduciendo de manera que ahora nosotros podamos tener una interpretación de las escrituras a la luz del ejercicio, ¿verdad?, de buenas prácticas. Entonces, de interpretación. Entonces, esos son todos los pasos que vamos a ver con la doctrina de la Biblia. Hoy quizás nos dé tiempo ver un poco de la verdad de Dios y la revelación de Dios y quizás lleguemos a la inspiración. Pero cuando terminemos esos pasos, vamos a dar por concluido la doctrina de la Biblia. Usted puede asistirse del libro de R.C. Sproul, usted puede asistirse también del material que estamos imprimiendo, pero yo quiero que vayamos sobre este proceso. Hay una verdad de Dios y esa verdad de Dios fue revelada. Esa revelación fue inspirada. Esa inspiración luego fue recolectada. Esa recolección luego fue preservada. Esa preservación luego fue traducida en nuestros idiomas. Y hoy nosotros tenemos la responsabilidad de ser fieles intérpretes de la Escritura. La Escritura, lo hemos dicho y lo dimos en la clase de cómo estudiar la Biblia hace unos meses ya. La Escritura tiene una sola interpretación. ¿Ok? Por lo tanto, nuestro esfuerzo es en esforzarnos, como dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2:15, en cortar con precisión, en manejar con precisión esto. Usted me dirá, Moisés, pero hay temas que tienen diferentes interpretaciones. Ah, bueno, espérate, mira lo que usted está diciendo. Hay temas que la misma Biblia mantiene gris, si se puede decir, como lo vamos a ver, que es el tiempo de los tiempos finales. De si cuándo, que si va a haber rapto, que si no va a haber rapto. Eso, entonces usted puede tener personas que de ese tema hacen diferentes interpretaciones. ¿Ok? Porque la Biblia misma lo mantiene gris. Y que esas interpretaciones de ese tema no nos deben de dividir. ¿Ok? Pero aún así, cuando usted va a la Biblia sí enseña que Jesucristo volverá, que todo ojo le verá, que vendrá en cuerpo glorificado y que todo el que murió en Cristo resucitará primero y que seremos resucitados con cuerpos glorificados. En eso no podemos tener diferentes interpretaciones. Si alguien le dijo, no, que Cristo ya vino, ahí hay un problema. O si alguien le dijo, no, que no vamos a resucitar en cuerpo, sino en espíritu, hay un problema porque está contradiciendo la Escritura. Entonces, esta es la ruta que tenemos. Yo quiero que abran su Biblia o enciendan su Biblia en 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 10. Versículo 10, dime, Reina. En el pasado, cuando yo escuchaba la frase que solamente hay una interpretación, Ajá. como que luchaba porque pareciera como que es una sola denominación, Exacto. es una sola Sí, corriente. corriente, pero realmente, o lo que por ejemplo tú predicas es lo que es. Exactamente. Y, o sea, al final es que lo que Dios dijo es una sola cosa. Sí, exactamente. Y es nuestra labor descubrir Esforzarnos. Exactamente. Gracias por la intervención. Y también algo que yo les animo a que ustedes puedan cambiar en su lenguaje. Cuando nosotros decimos y vemos algo en la Escritura que usted no sabía y ahora lo conoce, usted no dice Dios me reveló. Usted dice Dios me iluminó. ¿Entiende? Porque Dios, su revelación ya fue dada. Si usted dice Dios me reveló, usted entonces tiene que entrar en un terreno un poco cuestionable, si se puede usar algún término, porque usted está diciendo que Dios le dio a usted un entendimiento o usted le dio una interpretación de algo que alguien nunca, nadie anteriormente en alguna época de la historia de la iglesia ha recibido. Y usualmente cuando eso sucede terminan en herejía. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, cuando usted venga a la escritura y usted vio algo que usted no veía, usted dice, wow, mire, Dios me iluminó, Dios me dio luz a algo que yo antes tenía oscuro. Y esa va a ser la jornada de todo el cristiano en la medida en que nosotros nos exponemos continuamente a la verdad de la Escritura. Nuestros ojos van siendo iluminados en temas, en áreas que anteriormente no lo veíamos igual. En el matrimonio, en la crianza, en las relaciones interpersonales, en el trabajo. Y usted dice, pero yo no lo había visto así. Hoy que en Eclesiastés se va a hablar de la riqueza, por ejemplo. Cosa que usted dice, bueno, yo no lo había visto así. Bueno, pues sí, eso es lo que sucede. Y también cuídese de decir, bueno, mi interpretación. Usted puede tener su interpretación. Aquí no importa lo que usted diga ni lo que yo diga. Aquí importa lo que Dios dice. Por lo tanto, todos nos esforzamos. El pastor no está excluido de ese ejercicio. Y por eso, lo dije en clases anteriores, nadie hace teología aislado. La teología se hace en comunidad. Por ejemplo, los miércoles, hay miércoles sí, miércoles no, donde se está enseñando
a un grupo de futuros pastores y elders de la iglesia, tanto en inglés como en español. Y hablábamos de la doctrina de la Trinidad, una doctrina bien difícil de entender. Pero nadie sale de ahí. Bueno, yo tengo una interpretación diferente. No, 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 no. Cuando nosotros interpretamos primero a la luz de la Escritura, segundo, a la luz de la historia, lo que se llama teología histórica, cómo históricamente desde los discípulos de los discípulos han visto ese tema y cómo la historia a través de los años ha mantenido y ha conservado verdades cardinales y ortodoxas que nosotros debemos de seguir guardando para pasar a la próxima generación. Y así sucesivamente. Pero, Primera de Corintios capítulo 2, este texto nos de una manera u otra resume todo el proceso que le estoy hablando. ¿Ok? Ese texto resume todo el proceso que le estoy hablando. El texto dice, pero Dios, bueno, tendríamos que ir al versículo 8 y 9 para que ustedes entiendan de qué Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios. En el capítulo 10, en el versículo 8, Pablo empieza diciendo algo justamente acerca de esa misma manifestación de lo que Dios ha revelado. Y él dice, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubiesen entendido no habrían crucificado al Señor en su gloria, al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y ahí él sigue. Pero Dios, ¿cuáles cosas? Las cosas que vienen de Dios, la verdad de Dios, nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. No las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando usted lee ese texto, entonces usted va a ver primero que hay una mente de Dios. Hay algo que existió en la mente de Dios, en el versículo 16. ¿Quién conoció la mente de Dios? Eso fue revelado, y es lo que él dice más adelante. Dios nos las reveló para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces hubo una revelación también, como esa revelación fue a través del Espíritu. Versículo 10, también segunda de Pedro dice las mismas cosas. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, 17. Luego fue eso agrupado como un grupo de verdades que iban a servir para la iglesia. Versículo 2 de capítulo 2, versículo 5 dice que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres. Por lo tanto, ¿de dónde viene esa sabiduría? Bueno, viene de lo que Dios ha revelado, ¿okay? A través de su palabra. Y esa preservación, la cual también nosotros hablamos. Mire cómo Pablo hablaba de que él la repetía. Y cada vez que usted ve las cartas de Pablo, en algunas de ellas, al final de las cartas, él decía, esta carta también léanla en la iglesia tal, en la iglesia tal, en la iglesia tal. Lo cual deja claro que ya la iglesia primitiva tenía un canon que respetaba y que circulaba en medio de ellos. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, 14, 15 y 16, Pedro dice que también Pablo, muchas de las cosas que él enseñó eran difíciles de entender. Y decían, y esa que Pablo enseñó, muchos están torciendo como también tuercen el resto de las escrituras, advirtiendo de un grupo de gente justamente que estaba torciendo las verdades canónicas que circulaban en medio de la iglesia
en ese tiempo. Y mira cómo luego lo dice, versículo 12, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ese poder conocerlo viene ahora porque Dios soberanamente ha permitido que la Biblia llegue a nuestros idiomas. Y como vamos a ver, la Biblia es el libro más traducido en la historia de la humanidad. No existe otro libro más traducido, más leído, más vendido que el de la Biblia. Comparado, no se le compara a ningún otro libro de ninguna otra religión, ni tampoco de otro libro de ninguna literatura. Y luego, como en el mismo versículo 14, él dice, eso que Dios ha revelado y que se ha preservado y que ha sido ahora entendible, se ha dado para discernir espiritualmente. Entonces, la interpretación de las escrituras nos van a mover siempre a tener un entendimiento más claro, más agudo de quién es Dios, de cuál es su voluntad, para nosotros poder discernir correctamente. Cuando usted tenga problemas de discernir a la hora de tomar una decisión, su primera y mi primera fuente debe de ser qué es lo que Dios dice. ¿Ok? Pero nosotros a veces no lo hacemos así. Nosotros tenemos la decisión por delante, buscamos una opinión de alguien que no quiera, que nos diga lo que nosotros queremos escuchar, y entonces tomamos la decisión. Luego viene el golpe y dice, ay, pero entonces, ¿y ahora qué hago? Ah, bueno, ahora tenemos que ver lo que la Biblia dice que debemos de hacer. Por eso, hermanos, lo he dicho y lo repetiré, nadie se gradúa de discípulo de Cristo. Nadie se gradúa de discípulo de Cristo. Hay un aprendizaje continuo hasta que Cristo venga. Cuando entonces delante de Él podemos mirarle y podemos conocer y aprender muchas cosas más que por causa de este mundo caído nosotros estamos limitados. Cuando veamos la doctrina del pecado vamos a entender que ese componente de interpretación también ha sido afectado por el pecado. Hermano, el pecado afectó la capacidad de nosotros memorizar. Algunas personas tienen una capacidad mayor de memorizar. La capacidad de nosotros de leer comprensivamente. Hay gente que lee y no entiende y tiene que leer y tiene que volver a leer. El pecado afectó eso. Por lo tanto, la interpretación de las escrituras es un ejercicio individual y colectivo. Ahora bien, vamos a entrar en el primer escalón, porque la verdad de Dios que nosotros conocemos de Él es la que Él ha revelado. Por lo tanto, el primer escalón en ese proceso que vamos a ver en las próximas semanas es el de la revelación. ¿Ok? Y de este vamos a ir rápido porque ya hablamos de la revelación. Pero la revelación, Pablo dice, esta palabra, ¿verdad? Esta sabiduría les oculta al hombre natural. El hombre natural no puede percibirla. ¿Ok? El hombre natural no puede percibir la revelación de Dios. Por eso cuando usted ve acerca de la crucifixión, hay gente que no solamente gritó crucifíquenle, hay gente que literalmente lo crucificó, señores, pero que si Cristo viniera hoy, lo volvieran y lo crucificaran igualito. Porque no entienden delante de quién tienen, no entienden que crucificaron al Rey de Gloria, no entienden que crucificaron al Mesías esperado porque no conocieron la sabiduría de Dios. Todavía hay millones de personas, judíos, que no han podido entender la sabiduría de Dios. Conocen mucho acerca de Dios, pero están totalmente depravados en su pensamiento y para ellos es una locura que su Mesías fuera crucificado. El hombre natural es aquel que no cree, ¿verdad? No creyente. Ajá, Y es todo no creyente. ajá, ajá, sí, sí. Siendo así, ¿por qué me pregunto? Hay hombres que conocen la palabra de Dios muy bien, como ha pasado con pastores que después han apostatado. Conocen la palabra, la han enseñado y por causa de sus ministerios mucha gente ha creído. Entonces son hombres naturales, pero sí comprendieron la palabra y no la creyeron. Muy buena pregunta. Cuando hablamos de que apostataron, tendríamos que ver específicamente a quién nos estamos refiriendo. Eso por un lado. Segundo, recuerde que el hombre, aún el maestro que enseña, es falible. ¿Ok? Por eso que nosotros no podemos seguir a la gente como borregos, como no sé cómo dicen en sus países, así como que ciegos que no siguen. En el caso de esos hombres que tú dices que el ministerio que Dios usó, el único que me viene a la mente quizás es el del apologeta. No voy a mencionar su nombre para no traerlo tampoco, que al final él no muere
apostatando, pero su testimonio que sale a la luz pública hablaba de un hombre que aparentemente, ¿verdad? Am, yo creo que cuando la verdad de Dios es revelada, la verdad de Dios en sí misma es la que cambia. ¿De acuerdo? Isaías 55:11. La palabra del Señor no regresa vacía. Entonces, cuando tú tienes un hombre que está exponiendo la verdad, como decía un profesor que yo tuve en el seminario, de que usted puede incluso ser un excelente predicador y hacer todo eso en la carne. ¿Ok? Usted puede tener gente que masterizan todos los pasos de hermenéutica. ¿Ok? Y su corazón no está transformado. Sí, eso es posible. ¿Es posible? No, probablemente porque hay un entendimiento razonal que se puede alimentar tanto de lo que tú lees como de lo que otro te enseña. Y tú puedes, te voy a poner un ejemplo muy, muy cotidiano. Nuestros hijos. Nuestros hijos crecen en la iglesia y se aprenden el lenguaje, se aprenden los cánticos, son capaces de levantar la mano, pero no hay una regeneración necesariamente, ¿verdad? Y tú lo ves y tú dices, ay, pero cualquiera que lo ve en la iglesia, pero tú te das cuenta que cuando crecen, se apartan, no le interesa al Señor, no tienen motivaciones por el Señor. Y tú pudiste incluso llegarlo a bautizar, porque cuando era niño, tenía 8 años, 9 años, y todavía él hacía lo que papi y mami quería. Tú dijiste, este es un cristiano, y lo bautizaste. Cuando llegó a la escuela, al college, que se da cuenta de que efectivamente ni su corazón está por el Señor, ni sus afectos están por el Señor, y que genuinamente nunca nació de nuevo porque vive una vida de práctica del pecado, no que pecó, que vive en pecado. Tú te das cuenta que esos años en la infancia fueron años donde el niño estaba construyendo una identidad y como lo llevaban a la iglesia, pues ahí lo mismo sucede también con adultos. Ahora, lo que yo sí sé, porque la palabra lo dice, es que la palabra es viva y es eficaz. Tú puedes tener una canción de un cantante centrada en las escrituras, en el principio de su ministerio, que sea y fuera de mucha bendición, porque él estaba cantando la palabra, y luego ver ese líder de adoración totalmente desviado diciendo herejías. Ahora, ¿qué fue lo que produjo el efecto? El hombre, no, la palabra. La verdad es la verdad. La verdad de Dios es la verdad de Dios, aunque la diga el diablo. Cuando los demonios dijeron, ¿qué tienes contra nosotros? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios bien. Cuando los demonios confesaron la verdad de Jesús, ellos no estaban diciendo algo que era mentira. Y eran demonios. Entonces, ¿qué nosotros debemos de saber? Por eso nuestra mirada debe estar primero puesta en el Señor. Y segundo, ser conocedores de las escrituras para que sea la escritura, aun cuando el pastor mismo diga algo que no sea congruente con las escrituras. Cualquier persona puede venir donde el pastor y dígame, pastor, usted me puede mostrar por la escritura qué usted quiso decir con eso, porque yo no encuentro eso en la escritura. Y el pastor no debe ofenderse. No, mira, lo que quise decir, quizá es verdad, mira, no lo vi claro, pero ahora que tú lo dices, porque nadie que enseña o ha enseñado la escritura, además de Cristo, está excepto de. Por eso es que todos tenemos la responsabilidad de estudiar la escritura a profundidad. Y por eso es Fideli. Fideli busca que en 2 años, 3 años, First Living en español, tenga un ejército de hombres y mujeres que manejen con precisión tan bien la palabra, que puedan primero ser transformados por ella, su familia puedan ser transformados, la relación entre los hermanos pueda ser madura, donde la gente no se ofende de nada. No. Y si alguien se ofende, sabe lo que tiene que hacer en amor y madurar una comunidad alrededor de la palabra, de manera que cuando vengan olas de falsas enseñanzas o de persecución, nosotros estemos anclados en la palabra. ¿De acuerdo? Porque van a venir. Ok, Estados Unidos se está moviendo hacia el post-cristianismo y van a venir olas de falsas enseñanzas, van a haber pastores negociando sus verdades, van a haber pastores cediendo a la presión de la cultura y nosotros tenemos que estar preparados para anclarnos en la palabra, mi reina. Que hay un mal en este mundo como que se va reformando y es que solamente nos llama la atención la calificación de que el ministro de Dios sea apto para enseñar. Y eso solamente es una calificación. De 13. En la palabra nosotros vemos que hay otros aspectos de piedad que son tan importantes como eso. Entonces, a veces nada más nos enfocamos en que si la persona sabe predicar, pues es un santo de Dios. Y no vemos que hay otras calificaciones que la misma palabra
Claro, que se la demanda a los pastores en 1 Timoteo 3, pero que todo creyente debe de modelar también. Muy buena intervención. Entonces, cuando hablamos de la revelación, gracias Mariale por tu pregunta, porque creo que aclara muchas cosas. Cuando hablamos de la revelación de Dios, am, ¿cuál es el propósito de la revelación de Dios? El propósito, señores, de la revelación de Dios es llevarnos a Dios, a conocerle. Y esa revelación de Dios manifestó que no hay manera de nosotros acercarnos a Dios y conocer a Dios si no es por medio de Cristo. Por lo tanto, la revelación de Dios va a traer consigo la revelación del plan de Dios para reconciliarnos con Dios, que es Cristo. Entonces, eso en ese sentido. Nosotros ya vimos que la revelación es el acto de comunicar conocimiento divino por el Espíritu a la mente. Nos ayuda entonces, como dice G.A. Parker. Miren lo que dice G.A. Parker. La revelación es el acto de comunicar conocimiento divino por el Espíritu a la mente con el propósito de conducirnos activa y experimentalmente a conocer a nuestro Dios y Salvador y así glorificarle disfrutando de Él para siempre. Comunión con Dios teníamos. Ahora el pecado rompe esa comunión. No hay comunión ni con el hombre ni con la creación. Y el pecado rompe esa comunión. Y necesitamos restaurar esa comunión. ¿Y cómo Dios lo hizo? Dios reveló que eso iba a ser posible. Ahora reconciliarnos con Dios por medio de Cristo. Como yo decía, ¿es inclusivo el llamado? Sí, porque Dios llama a todos al arrepentimiento. A todos. Póngale el nombre. Corruptos, políticos, delincuentes, ladrones, mentirosos, hipócritas, adúlteros, fornicarios, homosexuales. Póngale el nombre. En ese sentido es inclusivo. Es exclusivo porque solamente vamos a conocer al Padre por medio de Cristo. Y solamente vamos a pasar la eternidad con Dios por medio de Cristo. Y en ese sentido es exclusivo. Excluye a cualquier otro medio o manera o vía para conocerle. Ok. Como vimos mucho de revelación y revelación natural y revelación especial, ahora yo quiero que entremos a la inspiración. Y aquí yo quiero que masajeemos un poco el concepto de inspiración, porque en lo adelante, es el concepto que más nos va a ayudar. Yo quiero que vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Yo quiero que alguien lea en diferentes versiones, alguien que lea en la Reina Valera, alguien que lea en la Biblia de las Américas, alguien que lea, perdón, Segunda de Timoteo, pero me dice la versión que tiene primero. Sí, ya lo... Reina Valera, levante la mano y ya déjela arriba. Biblia de las Américas, levante la mano y déjela arriba. ¿Qué otra versión? ¿Cuál? Nueva versión internacional. Ok, levante la mano y déjala ahí. ¿Quién más tiene otra versión? ¿Quién más tiene otra versión? ¿Cuál versión usted tiene? Sí. Vamos arriba, Reina Valera. Sí, vamos. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Otra versión. Tiren, no importa, léala. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Ahí cambia otro verbo, reprender. ¿Quién más? Ahí cambió. La traducción actual dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios están completamente entrenados, preparados para hacer el bien. Excelente. Eso tiene que ser una traducción casi
herética, no, mentira. No, está muy buena, está muy completa. Es una interpretación personal. Una interpretación, comentario bíblico. Betsy. Sí, yo creo. Ok. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Mire la diferencia entre revelación e inspiración. En la revelación, Dios es revelado. La inspiración, la escritura, es soplada por Dios. En la revelación envuelve tanto lo general como lo especial. La inspiración está solamente confinada a la Biblia. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, que hoy nosotros podemos decir, así es cierta, que esta es la revelación especial. Ok, cuando decimos que Dios se reveló por medio de lo creado, estamos hablando de una revelación general. Porque Dios se reveló también por medio de lo creado, como vimos en algunas semanas anteriores. Pero cuando decimos que Dios inspiró, es su palabra para conocerle a Él y conocer su voluntad. Y eso nos ayuda a entender la diferencia entre el paso anterior y este paso. Cuando hablamos de la inspiración, hablamos de ese ejercicio de Dios por medio del Espíritu de soplar, si se puede decir, breathe out, su palabra. Y qué interesante saber que ya la iglesia, y sobre todo Pablo, cuando escribe a Timoteo, que iba a la iglesia de Éfeso, le estaba diciendo, que estaba por ahí por la iglesia de Éfeso, le estaba diciendo que eso es lo que él necesita en materia de fe, vida cristiana y todo lo demás. Hay dos categorías acerca de la inspiración de la Biblia. La Biblia enseña que los autores humanos fueron inspirados por el Espíritu Santo y la Biblia enseña que los escritos de estos profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo. Básicamente, ¿qué nosotros vemos en común? La inspiración del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, los autores del Antiguo Testamento, como dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, es lo que nosotros llamamos que Dios usó también su propio lenguaje y su propio conocimiento. ¿Ok? Dios, si usted se da cuenta, la Biblia no está escrita de manera que suena y parece uniforme en su forma. Una redundancia. ¿A qué nos referimos? A que la Biblia, Dios escoge a un rey para escribir, inspira y escribe salmos. Escoge a otro rey para escribir, lo inspira y su conocimiento y su sabiduría la usa y escribe los proverbios. Pero escoge a un pescador como Pedro, con poca educación, y usa su poca educación, inspirado por el Señor, por el Espíritu y el conocimiento que le dio, inspira y recibe. Eso es lo que nosotros llamamos una interpretación. Bueno, no, ya la interpretación lo veremos después. Pero eso es lo que hablamos de cómo Dios usa el autor en su contexto, con su conocimiento y con el fin de edificar a la iglesia pasada, presente y futuro. Primera de Pedro lo dice de esta manera. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es, Pedro? A esa palabra ustedes hacen muy bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. El lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es interpretación privada. Mire cómo lo dice. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Santo, ¿qué está diciendo Pedro? Que usted no puede venir y que tiene una revelación porque usted es un apóstol ahora. Es más, el apóstol que le dice que tiene una revelación, cambia el canal. Ok, y si usted está compartiendo videíto de eso, mire, deje de compartir video de eso. Que así dice Dios, mire, tenga mucho cuidado. Porque la verdad es que Pedro deja muy claro que fueron hombres que Dios escogió y que de manera particular fueron inspirados con su lenguaje, con su conocimiento, con su sabiduría. Por eso Pablo, cuando escribe, usted lee una carta de Pablo y usted se va a notar que Pablo tiene un conocimiento más agudo del Antiguo Testamento que Pedro. Porque Pablo tenía más conocimiento del Antiguo Testamento que Pedro. Y Pablo por eso, Dios lo usa sus dones, sus talentos, lo saca del fariseísmo y ahora él puede escribir un compendio llamado Romanos, que es una carta muy centrada en el Evangelio. Entonces, escritores o escritos. Dice Juan capítulo 14, versículo 26, cómo Jesús le había dicho a los discípulos que eso iba a suceder. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él va a enseñar todas las cosas
y Él les recordará todo lo que yo he escrito. O sea, no fue que los apóstoles en un momento se dijeron, vamos a sentarnos a escribir. No, es que Dios fue moviendo el corazón de los apóstoles para escribir, inspirados por el Espíritu Santo, a quien Jesús le estaba prometiendo que veía. Yo no sé si usted nota que en esa declaración Jesús está estableciendo algo muy importante. Y es que son los apóstoles los que iban a ser la fuente que Dios iba a usar, el medio que Dios iba a usar para establecer la revelación del Nuevo Testamento. Dios está diciendo, Jesús, que Dios iba a venir, el Espíritu Santo, para usar a hombres ordinarios a escribir lo que Dios quería. Y no leímos también en Corintios que el Espíritu Santo es quien conoce lo de Dios. Entonces Dios toma de lo de Dios y usa a la persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, la tercera, para entonces recordarle a estos apóstoles lo que Jesús le enseñó. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso entonces Pablo puede escribir 1 de Tesalonicenses y habla de la segunda venida. Por eso Pedro también anima a la iglesia de la segunda venida. Por eso también usted ve cómo Juan escribe Revelaciones o Apocalipsis, perdón, y habla de la segunda venida. Porque el Espíritu Santo le iba a revelar también y le iba a dar un tono profético en alguno de esos libros. Hermano Dell. Ajá. Si todos tenemos el mismo Espíritu de Dios, no habrá ningún desacuerdo en cuanto a qué es la verdad. Eso se aplica a los apóstoles, no a nosotros. Bueno, sí y no, Dale. Sí y no. Sí y no. Sí y no. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a hacer un extracto bíblico de todo lo que significa la verdad también es Cristo. ¿Ok? Si fuera así, entonces la gran comisión solamente fuera para los apóstoles también. Sin embargo, nosotros estamos viendo que efectivamente, con fin de que ellos iban a tener la compañía del Espíritu Santo de Dios para construir la iglesia, ese mismo Espíritu Santo no ha cambiado. Ahora, no nos revela una verdad diferente a la que ha revelado, pero nos mantiene siempre, por medio de su Espíritu, conociendo más acerca de la verdad que Él ha revelado. O sea, sí y no. Ahora, los desacuerdos, ¿estamos todos en la misma página? No, recuérdate que está el pecado. El pecado siempre va a ser un ruido y una interferencia. Sí tiene una aplicación en los apóstoles, de manera que ellos iban a recibir la inspiración de Dios para escribir acerca de la verdad de Dios. Pero tiene una aplicación, si se puede decir también general, cuando nosotros somos movidos a andar en la verdad. ¿Quién lo hace? ¿Quién nos trajo a Cristo? ¿Quién nos hace que hoy estemos aquí reunidos conociendo más de la verdad de Cristo? O sea, que en un sentido más amplio también aplica. Estoy de acuerdo contigo en que aplica directamente a los apóstoles, pero también aplica de una manera práctica a nosotros, porque es el mismo Espíritu Santo. De hecho, el mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo entre los muertos, dice Colosenses, Pablo en Colosenses, es el mismo Espíritu Santo que obra en nosotros. Y eso significa que hoy todo el mundo anda en una victoria sobre el pecado de la misma manera. No, pero todos estamos caminando progresivamente hacia esa madurez. Es el mismo Espíritu Santo que nos está santificando progresivamente. Sí, y por eso el pecado tuyo, el pecado de él, el pecado mío, el pecado de ella, va a ir madurando y creciendo en la medida que vamos conociendo más de esa verdad. O sea que sí es una palabra directamente, pero yo no veo un mal en decir que hoy el Espíritu Santo me está continuamente guiando y mostrando su verdad. Yo no veo nada porque esa es la verdad. Yo no conozco la verdad sino por el Espíritu Santo. Yo no puedo entender la verdad que Dios ha revelado sino por el Espíritu Santo. O sea que en un sentido mayor creo que también aplica. Steven. Hay un versículo en 1 Corintios
Ajá. Exacto. Sí, Pablo dice que todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu, hablando de que sí hay una unidad en el Espíritu, pero cuando nosotros vemos en la iglesia, vemos desunidad. ¿Por qué estamos viendo desunidad? Bueno, por el pecado, pero ese es el deseo de Dios, ¿no? El deseo de Dios que recordemos, como Pablo le recordaba a la iglesia de Corinto, es que nosotros fuimos bautizados en un mismo Espíritu. Por lo tanto, tenemos una misma fe también, y por lo tanto nosotros vamos a ser movidos a la imagen de Cristo, que es el negocio en el cual el Espíritu Santo está. Aneta. Y eso obviamente es algo como para uno como asustarse, porque entonces, ¿cómo es que tú, que una persona que no es transformada y que no tiene el Espíritu Santo puede conocer y hablar, ¿verdad? Ajá. Entonces eso a mí me hace cuestionar que entonces de verdad yo sé todo eso, pero en realidad yo tengo el Espíritu Santo o yo lo estoy conociendo Intelectualmente. intelectualmente. Entonces, Yo creo que la manera de ver eso, muy buena aplicación, porque puede tener una atención. Hay una manera muy clara. La Biblia incluso dice que el Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Primero. Segundo, la Biblia también nos enseña que la manera de saber quién es un hijo de Dios es por los frutos. ¿Ok? Mateo lo dice justamente cuando Jesús está cerrando el sermón del monte y está advirtiendo de falsos cristianos, falsos maestros. Y él habla: por sus frutos lo conoceréis. Pero la Biblia también enseña cómo el creyente debe demostrar el fruto del Espíritu. Claro que hay personas que pueden conocer de este libro y solamente intelectualmente. Señores, de hecho, yo le voy a hacer una advertencia para los que conocen el contexto. Hay gente que cree que porque es reformado está salvo y no es verdad. Y sus frutos usted ve que son de falta de piedad, orgullo, arrogancia, falta de compasión, falta de empatía, falta de misericordia, falta de amor, falta de gozo, celo, envidia, crítica. Y usted lo que está viendo son la obra de la carne y no el fruto del Espíritu. Pablo le decía a la iglesia de Corintios: examinen su fe, a veces su fe es genuina. ¿Por qué? Porque nosotros podemos creer que porque tenemos un conocimiento intelectual de Dios, tenemos una relación con Dios. ¿Cómo nosotros vemos eso? Bueno, examine su corazón, examine sus frutos, examine sus motivaciones, examine su deseo de obedecer a Dios, aun cuando usted imperfectamente sabe, pero el deseo de vivir para la gloria de Dios, el deseo de agradar a Dios. Pero muy buena la aplicación. ¿Quién más fue que levantaron la mano? Se me levantaron 5 manos. Dime, Juan Diego. O sea, yo creo, y si estoy equivocado me corrigen, de acuerdo a lo que dice la Biblia, el problema de la persona, cristiano o no cristiano, vaya a la iglesia, no vaya a la iglesia, conozca la Biblia o no conozca la Biblia, el problema radica en el corazón. Y voy a colocar, se me viene ahorita a la mente la historia de las 10 vírgenes. Las 10 eran vírgenes, no eran prostitutas. Las 10 conocían, sabían que venía el novio. Las 10 aparentemente estaban preparadas, pero hubo un momento en que unas se quedaron cortas, ya lo último. O sea, yo creo que el problema está en el corazón de nosotros. Y es un problema que cada uno de nosotros debemos luchar con él. Ahí es donde está la pelea, ahí es donde está la guerra. Y mientras esa parte no sea tratada por el Espíritu Santo de Dios, o sea, en conjunto con el Espíritu Santo de Dios, a través de la verdad del Evangelio, y no haya ese cambio, esa transformación ahí, podemos engañar a todo el mundo, fuera y dentro de la iglesia. Nosotros podemos ser muy buenos cristianos yendo a la iglesia, podemos aparentar que conocemos de Dios, podemos tener apariencia de piedad, pero el problema sigue radicando en nuestro corazón. Claro, recordemos, y cuando veamos la doctrina de la salvación, lo vamos a entender mayor. La obra que Dios hace por medio de su obra de salvación es una obra sobrenatural, pero también es una obra efectiva.
O sea, no hay manera de que el hombre y de que no. Dios te salva o no te salva. Leo y luego. ¿Qué texto es ese? Exacto. Claro. Amén. Bex y Marcela, y cierro ahí para cerrar. Hay un versículo que describe a un tipo de mujeres como esta, que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y dice que esas mujeres están gobernadas por diversas pasiones, cargadas de pecado. Entonces yo creo que una cosa es aprender de la Biblia, tener un lingo bíblico, decirle a los demás lo que hay que hacer. Y otra cosa es que en realidad, en lo íntimo de nuestra vida, donde nadie nos ve, si realmente nuestro deleite es el pecado. Sí. Porque si eso está presente, podemos saber lo que sea, pero no somos creyentes. O necesitamos arrepentirnos y si somos creyentes. También puede pasar eso, pero a mí me llama la atención porque habla del carácter de los hombres de los últimos tiempos, como que seducen a este tipo de mujeres y se meten en su casa, dice. Yo nada más pienso en la televisión. Y que son estas mujeres que le hacen caso porque siempre quieren aprender algo nuevo, pero en su vida de piedad, en su vida práctica no es piedad, están consumidas por sus propias pasiones. Marcela. Claro. Sí. No, la verdad, recuerden, el Espíritu de Dios, la obra del Espíritu de Dios es efectiva. Puede lucir diferente en cada uno de nosotros. En algunos usted va a ver que hay una madurez pronta, en algunos usted va a ver que no, que toma más tiempo, pero siempre yo lo he visto asociado en el tiempo que nosotros marinamos nuestro corazón con la verdad, en conociendo más acerca de Dios, porque yo creo que si nosotros nos queda claro que Dios es Dios, nosotros su criatura, que Él es amo y nosotros siervos, yo no voy a estar forzando con lo que Dios dice y voy a estar hablando para otro lado. Yo quiero vivir rendido, Señor, y que Dios haga con mi vida lo que Él quiera, como Él quiere y cuando Él quiera. Y yo voy a estar abierto a recibir de Dios lo que Él tiene soberanamente preparado para mí. Entonces, de eso vamos a hablar más cuando vengamos a la doctrina de la salvación. Se nos acabó el tiempo. No tenemos prisa. Yo quiero que ustedes sepan y no tengo ansiedad. Nosotros paramos aquí, seguimos la próxima semana donde paramos. Pero yo sí quiero que ustedes mediten en esta pregunta durante toda la semana. Y es, 1, si la palabra de Dios es verdaderamente la autoridad en sus vidas. Y 2, durante la semana, ¿cuándo, en qué momento Dios te está invitando a poner la palabra de Dios, a aplicar la palabra de Dios en tus conversaciones, en el trato al prójimo, en lo que tú incluso vas a decir, en la manera, en lo que tú dijiste, en el perdón que tú tienes que pedir, o cómo Dios te está invitando a poner en práctica lo que Él ha dicho? ¿Ok? Que eso se traduce en una palabra que se llama obediencia. Así que estemos pendientes de eso, porque la obediencia no es más que hacer lo que Dios dice que hagamos según lo que Él reveló en su palabra.